Masejet Ketubot, Daf Kuf Zain Amud Alef 107a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Mishe alach limdinat hayam, Itmar, Rab amar poskim mezonot le'shetish, Ushmuel amar en poskim mezonot le'shetish. Estuvimos viendo en la Mishnah anterior qué pasa una pareja que el esposo se fue a la diáspora y la mujer necesita alimentos. Vimos en la Mishnah que se le da alimentos a la mujer, solo que hay una discusión. ¿Cuándo tiene que jurar que no tomó alimentos previamente? Si en el momento que le dan esos alimentos o en el momento que posteriormente cobra la ketubá, y ahí también jura por los alimentos. Bien, la Gemara trae una discusión entre Rab y Shmuel en un caso aparentemente parecido. Dice la Gemara, Rab dice lo siguiente: una pareja que el esposo se fue a la diáspora, se le puede alimentar a la esposa. Se puede bajar los bienes de él, venderlos y con ese dinero darle dinero a la esposa para que pueda alimentarse. Sin embargo, Shmuel dice de ninguna manera, no se puede hacer eso. Vamos a ver por qué. Dice la Gemara, Shmuel modelía, dice Shmuel, también Rab está de acuerdo conmigo que los primeros 3 meses, si la mujer pide alimentos, no se le da alimentos. ¿Por qué? Porque seguramente si el esposo se fue a la diáspora, no estamos hablando de un hombre que se divorció, se fue a la diáspora mientras que estaba casado. Si se fue mientras que está casado, seguramente le dejó preparado a su esposa por 3 meses por lo menos que alimentos. Entonces toda la discusión que hay, dice Shmuel, toda la discusión que hay entre Rab y Shmuel, si puede cobrar alimentos la mujer o no puede cobrar alimentos, es únicamente después de 3 meses. Que ahí Rab dice que sí, Shmuel dice que no, pero antes de 3 meses, según todas las opiniones, no puede cobrar los alimentos. Sigue limitando la Mishnah, la Gemara, Beshesham ubo shemet kulal malo pligi ki pligi beshelosham shemet. Rab amar poskim de ameshubat la Shmuel amar en poskim. Sigue diciendo la Mishnah que si escucharon que el esposo murió, no hay duda que si murió, ¿sí?, puede cobrar ella alimentos. ¿Sí? Toda la discusión es cuando se fue a la diáspora y no escucharon que se murió. O sea, también después de 3 meses que puede cobrar, mejor dicho, también antes de 3 meses que decimos que según todos no puede cobrar, es cuando no escucharon que murió. Pero si escucharon que murió, puede cobrar la mujer alimentos sin problema. Pero cuando no escucharon que murió, ahí es cuando hay discusión después de 3 meses, que según Rab si se le da alimentos y según Shmuel no se le da alimentos. ¿Y en qué discuten? Y vamos a entender ahorita las limitaciones. Maita amarras de vida, amar eimas trareat pesarra, papá amar haishinan, shema amar la tseima sea deja, masea daich bimzonotaich. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de Shmuel que también después de 3 meses ella no puede cobrar alimentos cuando el esposo se fue a la diáspora? Dice la Gemara, Mahlo, que tras David dice que es porque seguramente el hombre antes de irse a la diáspora no nada más le dejó dinero para los 3 meses, sino le dejó dinero para alimentos. ¿Para qué? Para toda la vida. Entonces cuando ella viene y cobra otra vez alimentos, seguramente está cobrando doble, por eso no le damos, según Shemuel. Y el papá dice que la razón que no le damos no es porque seguramente le dejó dinero, sino porque sospechamos de que llegaron a un acuerdo. Normalmente el salario de ella es para él, y en vez de eso él le tiene que alimentar a ella mientras que están casados. Dice el papá, sospechamos que seguramente al él salirse de la casa e irse, para no seguir obligado con los alimentos, le dijo a su esposa que sabes que ya no recibo tu salario y tú no recibes los alimentos. Por lo tanto no tiene que recibir alimentos. Así es la opinión de Shmuel, por eso según Shmuel, después de 3 meses no hay más alimentos. Sin embargo, Rab dice, no sospechamos algo así. No sospechamos que se le dio dinero previo para mucho tiempo y no sospechamos que dijo, ya no quiero más acuerdo, tú tu salario y yo mis alimentos. Entre paréntesis, en el caso que se murió el esposo, no sospechamos de estas cosas, porque se murió de repente. Entonces, ¿cómo puede ser que le dejó preparado o le dijo que no hay más acuerdo? Por eso, en el caso que se murió, según ambas opiniones, decimos que sí puede cobrar. Ok, dice la Gemara, Mai benayu, ika benayu, gedolave lo sapka, inami ketanabe sapka. Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones, entre estas dos razones de Shmuel? ¿Sí? Si es porque le dejó dinero o porque le dijo, no quiero más el acuerdo contigo, que tu salario es para mí y el alimento es para ti, no quiero más seguir con ese acuerdo. Dice la Gemara, la diferencia va a ser en el siguiente caso. Cuando la señora es una señora grande, pero su salario que hace no es un salario suficiente para los alimentos. Normalmente, cuando es grande, tú puedes decirle, toma, te dejo efectivo, te dejo cash, te dejo objetos para que vendas por mucho tiempo, porque es una señora grande que tiene capacidad, tiene razonamiento y va a cuidarlo y va a venderlo y va a usarlo productivamente. Entonces, según esto, también tenemos la sospecha que se hizo algo así. Pero, ya que en este caso que estamos diciendo es grande, pero el salario que tiene no es suficiente, no puede ser, no tiene lógica de que él le dijo, tú sigue con tu salario, que él le dijo a la mujer, tú sigue con tu salario y yo
ya no te alimento más, y ella aceptó. No puede ser algo así, ¿por qué? Porque si el salario de ella, en este caso que estamos diciendo, no es suficiente, seguramente que nunca lo va a aceptar, ella tiene que aceptar el trato. Entonces, en este caso va a ser diferente. Según la opinión que es porque le dio efectivo preparado, tenemos esa sospecha también aquí. Sin embargo, según la explicación, Rapapá, que es porque sospechamos que le dijo que ya no quiero seguir más con el trato, sino tú, tu trabajo, y yo con el efectivo, y yo no te doy más dinero, dice la Emara, en este caso seguramente ella no aceptó algo así. Otra diferencia más que va a hacer, que en este caso va a ser al revés, cuando es una niña chiquita y trabaja y le dan un salario suficiente para lo que ella necesita. ¿Sí? Cuando es niña chiquita y tiene un trabajo suficiente, puede ser que según la segunda explicación de Rapapá, en este caso ya que tiene suficiente dinero según su salario, entonces ella sí va a aceptar el trato. Entonces sí tenemos esta sospecha de que se hizo este trato. Sin embargo, es una explicación de que le dio efectivo desde antes de irse el esposo. Aquí, como es una niña chiquita, en este caso, seguramente no le dio, porque una niña chiquita no tiene suficiente razonamiento para cuidar el dinero. Entonces seguramente no tenemos lo que sospechar según la primera explicación. Muy bien, ahorita la Gemara viene y le pregunta en contra a Shmuel varias preguntas. ¿Qué dijo Shmuel otra vez? Que después de 3 meses, si ella viene y solicita alimentos y el esposo está en la diáspora, ¿se le da o no se le da? No se le da. Dice la Gemara Tnan, está escrito en nuestra Mishnah. Misha הלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר תשעה בסוף. ולא תשעה בתחילה, נחלקו לה בני כהנים וגדולים ואמרו תשעה בתחילה o בסוף. Dice la Gemara, no me cuadra porque en nuestra Mishnah está escrito un caso aparentemente igualito a este. Un esposo, una pareja que el esposo se fue a la diáspora, ¿sí? Y la mujer está pidiendo alimentos. Dice nuestra Mishnah Mahloket, según Hanan, no hace falta que haga juramento ahorita, sino que haga juramento después, por lo de ahorita también. Y Bene Kohanim Gadolim viene y dice, no señor, que haga juramento también ahorita. Mashma, que discute únicamente si se necesita hacer juramento cuando ya cobra los alimentos o no, pero según ambos, ¿puede cobrar o no puede cobrar? Sí puede cobrar. Dice la Emara, pregunta, en contra de Shmuel, que dice que no puede cobrar. Dice la Emara, Atkan no pligue la línea Shevuaba, el mesone, ya vínale. Así pregunta la Emara, dice la Emara, Targam a Shmuel, Besheshamu Boshemet. Dice Shmuel, nuestra Mishnah está hablando en un caso, no nada más que el esposo se fue a la diáspora y ahí quedó el tema, sino se fue a la diáspora y escucharon que se murió. Y cuando se murió, según todas las opiniones, como mencionamos, sí puede cobrar mesonot, sí puede cobrar alimentos. Por eso nuestra Mishnah, según ambos, puede cobrar alimentos. La discusión es si tiene que jurar o no tiene que jurar y cuándo tiene que jurar. Próxima pregunta en contra de Shmuel Tashema. Amar pasakti la mesonot neeman. Ahanami beshamu boshemet. Veaim babe amar kamar. Imba leachar shemua. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente: una pareja que el esposo se fue a la diáspora y la mujer está pidiendo alimentos. Bene Kohanim Gedolim dicen que jure que puede cobrar los alimentos, pero que jure el momento que cobra los alimentos. Y Hanan dice no, puede cobrar los alimentos, pero no jura en el momento de los alimentos, sino después cuando va a cobrar la ketubá. Eso es lo mismo que está escrito en nuestra Mishnah, pero sigue siendo la baraita. Si después viene el esposo y se presenta, ¿sí? Y dice, ¿sí? Ya le di alimentos, ustedes me cobraron alimentos de mí, sin juramento con juramento, pero ya me cobraron. Él vino después y dijo, yo ya le dejé alimentos. ¿Se le cree o no se le cree al esposo? Se le cree y ella tiene que regresar el dinero que tomó por segunda vez. Dice la Gemara, vemos que discuten Hanan y Bene Kohanim Gedolim únicamente para el juramento, pero según todos hay que darle. ¿Qué más a responder aquí? Que también aquí estamos hablando en un caso que escucharon que murió, no puede ser porque estamos hablando en un caso que después el esposo vino y dijo, yo ya pagué, significa que sigue vivo. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que escuchamos que murió, pero equivocamente. Pero aquí escuchamos que murió, se le dan los alimentos según todos. Pero después, cuando vino, nos dimos cuenta que lo que escuchamos en verdad estaba equivocado. Pero de todas maneras, ya que escuchamos que murió en ese momento, pudimos actuar que según ambos se dan los alimentos, solo la discusión si se hace juramento, cuándo se hace juramento, pero según todos se da. Y después nos dimos cuenta que está equivocado. Entonces una pregunta en contra de Shmuel. La Gemara ahorita viene y hace otra pregunta en contra de Shmuel. Tashema de otra baraita mishalach imdinatayam vishto tovad mezonot imba ve'amarti ima seyadecha vimzonot seyadayich vimzonotaich rashai kidmu medinu pasku ma shepasku pasku ajana mi sheshamu bo shemet. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la baraita, una pareja que el esposo se fue a la diáspora y la mujer está pidiendo alimentos. Dice la baraita, si viene el esposo y dice, ¿sabes qué? No te doy alimentos. ¿Por qué? Tú sigue con tu salario, en vez de tú darme el salario a mí, dice el esposo, y yo obligarte a darte alimentos, tú sigue con tu salario, y yo me exento de darte alimentos. ¿Puede o no puede? Puede decirlo. Ahorita, ¿qué pasa si antes de que vino el esposo a decir eso, vino el Betín y ya le dio el derecho de alimentos a ella, porque el esposo no había llegado todavía? Ahí ya si el Betín dijo, ya no puede venir y ¿qué?
Es decir, no, yo no quería, no aceptaba, mejor tú quédate con tu salario y yo no te doy alimentos. No, si él no dijo eso y el Betín, antes de que él dijo eso, ya le dio alimentos, ya lo que dijeron Betín se dijo. Dice la Guimara, vemos que el Betín puede dar alimentos a la mujer en caso de que el hombre no dijo claramente, dice la vamos a una pregunta en contra de Shmuel que dice que la mujer que nunca se le da alimentos a la mujer en caso de que el hombre se fue a la diáspora. Responde la Guimara, aquí también estamos hablando en un caso que el hombre, que escuchamos que el hombre murió. Y cuando murió, también según la opinión de Shmuel, pueden cobrar alimentos. Ah, pero está escrito que si él vino y dijo que significa que no vino, como dijimos antes, aquí vamos a decir, de que escuchamos que murió equivocamente y después vino y nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Por el momento que escuchamos que murió, teníamos todo el derecho de ¿qué? De proceder al alimento, porque también según Shmuel, cuando muere el hombre, sí se le puede dar alimentos. Sí se le puede dar alimentos a la mujer. Perfecto, entonces respondimos la pregunta en contra de Shmuel. La Gemara viene y trae otra pregunta en contra de Shmuel. Tasheva Misharach, en día también visto todas las bedin ortim sabes de animo fancim listo. Avaló banaum notav, velo da barajer. Amarra sheshat de mashre et ishto al ideshlish. La Gemara esta pregunta es la siguiente varita. Está escrito una pareja que el hombre se fue a la diáspora y la mujer está solicitando, argumentando y demandando alimentos para comer. Dice la Gemara, el Betín baja los bienes de él, los vende y con ese dinero se le da a ella para que pueda poder alimentarse. Pero únicamente para que pueda ella alimentarse, la mujer, la mamá, y no los hijos e hijas chiquitos. ¿Sí? Ellos no. Obviamente estamos hablando en niños que son no tan chiquitos, sino mayores a 6 años, que no hay obligación. Por lo tanto, no podemos cobrarle los bienes del papá cuando no esté aquí, no sabemos si acepta o no acepta, porque no hay una obligación independientemente. Pero a ellas tiene obligación y tiene el derecho de cobrar los bienes y darle dinero. Igualmente, no se puede dabarajer. Vamos a ver qué significa dabarajer. Pero de todas maneras, está escrito aquí en la vareta claramente que el Betín sí puede cobrar alimentos para darle a quien, por lo menos a ella. Dice la pregunta contra Shmuel, que dice que no se puede darle alimentos a ella cuando el esposo está en la diáspora. Amarra Sheshat, lo leo otra vez. Ve Mashret Ishtuali de Shlish. Dice la Gemara, aquí estamos en un caso diferente. En un caso que el esposo, antes de irse a la diáspora, colocó un administrador, un apotropos, que se encargue de sus bienes para alimentarla a ella. Claramente ese fue el deber de él. El hecho que antes de él irse, colocó a un administrador para que él se encargue de ella y la alimente. ¿Qué significa? ¿Que él quiere alimentarla a ella o no quiere alimentarla? Quiere alimentarla a ella. Por lo tanto, también Shmuel está de acuerdo que ya que en este caso él quiere alimentarla, significa que no le dio cash efectivo, porque si le hubiese dado cash no hubiese puesto un administrador para que la alimente. Y tampoco la otra sospecha que teníamos que dijo, ¿sabes qué? No quiero seguir con el acuerdo de que su salario es para mí, el alimento para ti, porque si hubiese seguido con ese... Sí, mejor dicho, seguramente no dijo que no siguió con ese acuerdo, porque si no hubiese seguido con ese acuerdo no hubiese colocado un administrador. El hecho que puso un administrador significa que quiere seguir alimentándola. Por eso en ese caso Betín sí pueden bajar y darle alimento. Pues, básicamente la Gemara dice, porque estamos hablando de un caso que colocaron a un administrador, ¿para qué? Para que se encargue de ella. Dice la Gemara, Yahi, Banau no Tamnami. Dicen, si el hombre colocó antes de irse a la diáspora un administrador para ella, pues seguramente estamos hablando de un caso igual también respecto a los hijos, que colocó un administrador para alimentar a los hijos también. Entonces, ¿por qué tú me dices en la vareta que para los hijos no? Dice la Gemara, no, estamos hablando de un caso que colocó un administrador para ella, para la mamá, y no para los hijos. Por lo tanto, a ella se le da y a los hijos no se le da. Como dijo la varita, dice la May Pasca. La varita no especifica quién le puso el administrador. Tú me estás diciendo que está hablando en un caso así. Y no me especifica de que en un caso es diferente al otro respecto al administrador. Entonces, o los dos tienen administrador, o los dos no tienen administrador. Entonces, no es correcta esa respuesta, que el administrador fue puesto para ella, pero no para las hijas. ¿Quién te dijo algo así? Dice, él amarra papá, que se llama Bo Shemet Be'edechad, y de Baitin Sibu Be'edechad, Mati Minaseba. Bezoné Nami Avinala, Banaunotat de Baule Meichat. Lenjasab Be'edechad, lo Matzinajate, Mezoné Nami y lo Yavinaleu. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la mamá y los hijos? Que a la mamá se le da los alimentos y a los hijos no. Te voy a explicar por qué. Una señora casada, normalmente para cualquier tema en la Torá, dinero o temas de herba, para poder casarse con otra persona o para poder hacer matrimonio, ¿cuántos testigos se necesitan? 2. Jajamín fueron permisivos, como ya explicamos anteriormente, en una pareja que viene un testigo y dice, escuché, un solo testigo, que viene y le dice a la mujer, escuché que su esposo se murió. ¿Debería servir? No. Jajamín dijeron, en este caso decimos que ¿qué? Que sí sirve. ¿Para qué? Para no dejarle aguná a la mujer, para no dejarle sin casarse toda la vida. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí estamos hablando de un caso que viene un testigo y dice, escuché que se murió tu esposo. Sí, pero solo un testigo. Dice la Gemara, ¿para ella un testigo le sirve o no le sirve? ¿Para la mamá? Le sirve, porque ahorita se puede casar con un segundo hombre. Si le sirve a ella para casarse con un segundo hombre, pues también le tiene que servir para el conocimiento de que se murió su esposo. Si el conocimiento de un testigo que se murió su esposo le sirve para casarse con otro hombre, pues también nos sirve para nosotros decir que se murió y puede cobrar mesonot, porque como dijimos, también Shmuel está de acuerdo que si se murió el hombre,
Si se murió el hombre, si escuchamos que se murió, sí puede recibir alimentos, por eso ya recibe alimentos. Pero los hijos, ¿qué tienen los hijos ahorita? Herencia. Para herencia, ¿cuántos testigos necesitan que se murió el hombre? ¿El papá? 2. Entonces aquí cuando viene un testigo y no es suficiente para la herencia, pues tampoco es suficiente para los alimentos. Así responde Rapapá. Dice la Gemara, Maida Barajer, Rabjazda Amar Tachshit, Yosef Amar Tzedakah. Mande Amar Tachshit, Kol Shiken Tzedakah. Mande Amar Tzedakah, Tachshit Yavina La, de lo Nija le de Tinabel. Dice la vimos en la Baraitá de que tampoco se da Dabarajer. ¿Sí? Se le da alimentos a la mamá, pero no se da Dabarajer. ¿Qué significa Dabarajer? Mahloket. Rabjazda dice que se refiere a joyas y perfumes que se le da a la mujer. Y Rabbi Yosef dice Tzedakah, caridad, que necesita dar a la gente. Entonces, hay Mahloket. ¿Qué es lo que está escrito en la Baraitá? Que no se puede hacer dabarajer. Si es joyas extras, o sea, cosas extras de la mujer, perfumes y demás, o tzedakah. Dice la hermana, el que dice que es joyas, que dice que aún así no se puede, y el que dice que la explicación de dabarajer es joyas, y la Baraitá según esto dice que inclusive joyas no se le puede dar, ¿sí? Kol shiken que no se puede dar, ¿qué? Tzedakah, caridad. Pero el que dice que caridad no se puede dar, puede ser que joyas a su mujer, sí se la va a poder dar, ¿por qué? Porque es su mujer, él quiere que su mujer se vea siempre bien aunque él no está. Se puede ser de que en joyas sí se le va a poder dar según esta opinión que dice que este de acá. Sigue siendo la Gemara otra pregunta en contra de Shmuel. Tashema hayevama shelosha chodashim harishonim nizonet mishel bagala. Mikan ve'elachen nizonet lo mishel bagala velo mishel yavam. ¿Sí? Amad badinu baraj nizonet mishel yavam. Escúchenme en este caso. Una yevama, ¿sí? Es un caso diferente, no es una pareja que estamos dando clásico, pero vamos a preguntar de la yevama. ¿Qué es yevamá para recordar? Una pareja que murió el hombre sin tener hijos, la mujer tiene que hacer ibum con su cuñado hermano y su esposo. La viuda del hermano, muy bien. Una yevamá. Los primeros 3 meses, ¿sí? No puede ni hacer ibum y también si se jaliza no puede casarse con otra persona. ¿Por qué? Porque hay que esperar 3 meses para el niño para saber si pertenece al primero o al segundo, para hacer una diferencia. Entonces, los primeros 3 meses que ella está impedida de ser casada con otro hombre, ¿por culpa de quién? Del viudo, no del viudo, perdón, del difunto, del muerto. Entonces tiene todo el derecho ella de ser alimentada en ese momento, ¿de quién? De los bienes del muerto. De ahí en adelante, no puede alimentarse, en caso que quiera casarse con otra persona, no puede alimentarse, de ahí en adelante ya no está impedida más de casarse con otra persona. Y si se quiere casar con otra persona, ya no puede alimentarse más de su esposo, el difunto, y tampoco del yavam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya él podía haber hecho jalitzah y boom, y no ha hecho nada, pues problema tuya. Ahorita, ¿qué pasa si fueron al Bedín a hacer ibum, y ella quería hacer ibum o jalitzah, para ya acabar con este tema, y viene ella y ¿qué? Va para Bedín, y viene él, perdón, el yavam viene y se escapa. Entonces ahorita ella no puede hacer ibum y jalitzah, ¿por qué? ¿Por culpa de ella o por culpa del yavam? Por culpa del yavam. En este caso, ya que él se escapó y la culpa de no es del yavam, ¿quién tiene que tomar responsabilidad? El yavam, y ella tiene que ser, hay una obligación del yavam sobre ella para alimentarla mientras, y por lo tanto pueden quitarle alimentos ¿a quién? Al yavam para darle a ella. Dice la Gemara, vemos aquí que un yavam cuando se escapa y pasaron los 3 meses, o iban a ser ibum y jalitzah, ella Bedín tiene el derecho de cobrar alimentos del yavam para darle a quién? A la yavamá. Dice la Gemara, aparentemente podemos comparar con nuestro caso. Se escapa el yavam, aquí también se escapa el esposo a la diáspora. La mujer pide alimentos, tenemos todo el derecho de cobrarle al esposo alimentos para dárselo a la mujer. La Gemara entiende que se puede comparar perfectamente. Dice la Gemara, Marlach Shmuel, Lemay Nehush Alehai. Y Mishum Tzerare, lo Mikar Badatale Gabebi. Y Mishum Asiadea, lo Mishtabdale. Es muy diferente, porque es muy diferente. Toda la razón de Shmuel que dijimos, toda la razón de Shmuel que cuando el esposo se fue a la diáspora no le damos alimentos a ella es porque 2 razones. Rav David, la primera explicación es porque puede ser que ya le dejó un efectivo adelantado. Segunda explicación, Rav Papá, es ¿por qué? Porque puede ser que le dijo antes de irse, sabes que no te dejo efectivo adelantado, pero en adelante el salario que era para mí, el alimento para ti, vamos a separar salario para ti y alimento para mí, para que así no tengamos que el salario queda contigo, ¿sí? Dice la hembra, pero aquí, en el caso del yavam, es diferente. Aquí seguro de que el yavam tiene que alimentarla a ella, porque el yavam, como todavía no está casado con la yavamá, seguro no le dejó efectivo por adelantado. Y seguro tampoco le dijo, ¿sabes qué? El mesonota ahorita, el salario, quédatelo contigo y los alimentos conmigo. ¿Por qué no puede decirle eso? Porque todavía si no está casado, el salario de por sí no le pertenece al hombre. O sea, el hombre no puede venir y decir, ¿sabes qué? Quédate tú con el salario, que quédate tú, no te pertenece ni a ti. Entonces seguro en el caso del yavam tiene que alimentarla. Pero aquí en este caso que tenemos 2 razones, cada uno con su opinión, para decir que tenemos una sospecha para no dar, aquí no se da y es diferente. Y la razón que en la yavamá se da es porque no existen estas 2 razones como explicamos. La Gemara procede a otra pregunta más en contra de Shmuel. Dice la Gemara, Tashema,
האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובת ואמרה מת בעלי. רצתה ניזונת, רצה גובה כתובתה. גרשני בעלי, מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה. Escuchen esto. Dice la Baraita lo siguiente. Una mujer, ¿sí? Que ella y su esposo se fueron a la diáspora. Los dos se fueron a la diáspora. Después regresa ella y dice, se murió mi esposo. ¿Se le cree o no se le cree? Se le cree. Se le cree. Y por lo tanto, ya que se murió su esposo y se le cree, ya que dice que se le murió su esposo y se le cree, tiene todo el derecho de ¿qué? De ser alimentada, porque como dijimos, cuando se muere el esposo, tiene el derecho de ser alimentada. O si quiere cobrar la ketupá, tiene todo el derecho de cobrar la ketupá, o ser alimentada o cobrar la ketupá. Sin embargo, si fue a la diáspora con su esposo y volvió y dijo, mi esposo me divorció, ¿están escuchando o no? Mi esposo me divorció, no se murió mi esposo me divorció, no se le cree. No se le cree, puede ser que la divorció, puede ser que no. ¿Qué se hace respecto al alimento? Si ella pide alimentos, ¿qué hacemos? Escuchen bien, dice la Baraita, se le da alimentos por la cantidad que está escrito en la ketubá. Hasta que veamos qué pasa con el esposo. ¿Por qué se le da hasta la cantidad de la ketubá? Porque mi hermano, si en verdad, como no le creemos, no sabemos, si se divorció, se tiene el derecho de cobrar la ketubá, entonces se le puede el moto la ketubá. Y si no se divorció, pues de verdad tiene el derecho de cobrar ¿qué? Alimentos. Dice la Gemara, vemos que si no se divorció, ¿cuál es el segundo lado que mencionamos? Tiene el derecho de ¿qué? De cobrar alimentos. Eso va en contra de Shmuel. Shmuel dice que si no se divorció y el esposo está en la diáspora, no tiene que cobrar alimentos. Entonces, el hecho que la Baraita me dice aquí, que ella independientemente, sin problema, mi manashah, sin saber qué es lo que pasa, se puede cobrar alimentos hasta la ketubá, va en contra de Shmuel, porque la razón que puede cobrar alimentos hasta la ketubá es porque mi manashah, si se divorció, puede cobrar la ketubá. Y si no se divorció, puede cobrar alimentos. No, según Shmuel, aparentemente no puede cobrar alimentos. Contradicción en contra de Shmuel. Dice la Gemara, aquí también estamos hablando en un caso de que escucharon de que se murió el hombre, y ya que se murió el hombre, por lo tanto se le puede dar alimentos. Dice la dice la Gemara, si se murió entonces, ¿por qué nada más le das si escuchamos que se murió, entonces ¿por qué le das, puede cobrar alimentos nada más hasta un límite de la ketubá? Si se murió puede cobrar siempre alimentos, mientras que ya no cobra la ketubá, puede cobrar inclusive más de la ketubá, porque le das un límite hasta la ketubá. O sea, de ihi y de asidad nafsha. Dice nada, porque escuchamos que se murió, pero ella ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo de su boca? Me divorcié. El hecho que ella sacó eso de su palabra, aunque después escuchamos que se murió, ella misma se perjudicó a ella misma. El hecho que escuchamos que se murió nos permite darle alimentos a ella. ¿Pero por qué hasta la ketubá? Porque ella cuando dijo, me divorcié y mintió aparentemente, ¿sí? Eso la perjudicó a ella misma, porque no te puedo dar más de la ketubá, por eso no se le da más de la ketubá. Próxima pregunta en contra de Shmuel. Tashema, Keitzad Amru Memaenet en la mezonot. Y אתה יכול לומר ויושבת תחת בעלה, שהרי בעלה חיה במזונות, אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים, לבתה ואכלה, עמדה במיאנה. טעמה דמיאנה, הלא מיאנה יעבירה לה. אמר לך שמואל, אחא למאי ניחוש לה. אם משום צלרי קטנה לא מדפיס, אם משום מעשה ידיה, קטנה לא ספקה. Escuchen bien esa pregunta contra Shmuel y la respuesta. La Gemara dice así, de otra Baraita. La Baraita dice así. Una memaenet. ¿Qué es una memaenet? Una memaenet es una niña chiquita que la casaron con un hombre, obviamente, ¿sí? ¿Y quién la casó? No su papá, sino su hermano mayor o su mamá. Ese kitushin es de Rabanán. Es como un matrimonio para muchas cosas, para todo, pero es de Rabanán. Y la única diferencia es que para disolver el matrimonio normalmente se necesita un acta de divorcio. En este caso, con miun es suficiente. Si la señorita, la niñita viene y dice, no quiero seguir contigo, ¿sí? Disuelve el matrimonio retroactivamente, más que un get. Un get disuelve el matrimonio de ahí en adelante. El miun es de ahí retroactivamente. Dice la Baraita, una memaenet, una niña que es memaenet, no tiene más alimentos. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Dice la Gemara, no me puede decir que es un caso que todavía no ha hecho miun y sigue casada con su esposo de Rabanán. ¿Por qué? Porque sigue casada con su esposo de Rabanán, pues tiene todo el derecho de recibir alimentos. ¿Sí? Tiene todo el derecho de recibir alimentos porque está casada y está con él, no se fue el esposo a ningún lugar, nada por el estilo. Así que estamos hablando en un caso que el esposo se fue a la diáspora, ella pidió prestado dinero para poder comer y luego solicita el pago de la deuda, no se le ha pagado la deuda a ella y luego disuelve el matrimonio hace miun. Y en este caso decimos en la mezonot, porque ya que se disuelve, como explicamos, retroactivamente, pues no tengo que darte nada de un principio. O sea, por lo tanto, no hay que darle mezonot, no hay que pagarle la deuda. Dice la Gemara, mashma, que toda la razón que no hay que pagar la deuda es porque hizo miun y retroactivamente anuló el matrimonio. Pero si no había hecho miun esta señora, ¿hay que pagarle la deuda o no hay que pagarle la deuda? Hay que pagarle la deuda. Vemos que inclusive en el caso de una mujer que está casada de Rabanán, que se fue el hombre a la diáspora, hay que pagarle la deuda ¿a quién?
A la mujer hay que pagar alimentos. Dice, como tú dices, Shmuel, que una mujer casada, más de oraitá todavía, no hay que darle nada. Dice la Gemara, aquí es diferente, porque aquí, nuevamente, repito, toda la razón que Shmuel dice que no hay que pagar es porque, o porque se le adelantó efectivo, o porque llegaron a un trato nuevo, tú quédate con tu salario y yo me quedo con mis alimentos. ¿Sí? Dice la Gemara, en el caso del Miú no puede ser que le adelantó un dinero porque es una niña chiquita. A niña chiquita no se le adelanta el dinero porque no sabe administrar ese dinero. Y respecto a Masiadea, respecto al salario, no puede ser que ella aceptó porque normalmente una niña chiquita que trabaja, ¿cuánto recibe? No recibe suficiente para alimentarse, entonces seguramente ella nunca aceptó el trato. Entonces no tenemos sospechas de esas cosas. Por lo tanto, en este caso ella tiene todo el derecho de ser alimentada, en dicho caso que no se ha hecho Miún. A diferencia del caso nuestro, que sí tenemos estas dos sospechas. Bueno, dice la Gemara, Maya véala. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos aquí Mahloket Rabbi Shmuel, muchas preguntas que le hicimos a Shmuel, muchas se respondieron, la mayoría se respondieron, pero de todas maneras, ¿qué dijimos acá? Si una pareja, el hombre se fue a la diáspora, ¿sí? Y la mujer cobra alimentos, según Rab, después de 3 meses puede cobrar alimentos, y según Shmuel no puede cobrar. ¿Cuál es la halajá que hacemos? Kiata Ravdimi Amar, vino Ravdimi de Eretz Israel a Babel y dijo lo siguiente, Maase balifner Rebi bebeche arim, upasak la mezonot, lifner Rabbi Shmuel betzipori velo pasak la mezonot. Taiba Rabbi Yohanan, Jimar Rabbi Shmuel שלא פסק למזונות, הלא נחלקו בין הכהנים גדולים וחנן, אלא לעניין שבועה, אבל למזונות יבין לה, אמר רב שמעון רבא, כבר תרגמה רבנו שמואל בבבל, כששמעו שמת. Dice la Gemara, vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel y dijo, mira, pasó una historia igualitas a estas, y fueron enfrente a Rebi en Bet Shearim, que como vimos anteriormente en los Davim anteriores, Rebi vivía en Bet Shearim, antes de que se enfermó, ¿sí? Y dijo que hay que alimentar a la mujer, o sea, como la opinión de Rab, que ella tiene el derecho de cobrar los alimentos. Sin embargo, pasó otra historia y fueron enfrente de Rabbi Ishmael en Tzipori, que es donde murió Rab, ¿sí? En la otra ciudad, y Rabbi Ishmael dijo que ¿qué? Que no hay que dar alimentos, como la opinión de Shmuel. Y vino Rabbi Yohanan y le preguntó a Rabbi Ishmael, ¿cómo puede ser que Rabbi Ishmael dice que no hay que dar alimentos? Si en nuestra Mishnah está escrito que hay discusión entre Hanan y Bene Kohanim y Gedolim, ¿cuándo hay que jurar? Pero más una que sí hay que dar alimentos. Dice, hermano, no, ya respondimos eso. ¿Qué respondimos? Que nos está hablando en un caso que escuchamos que el hombre murió. Y cuando murió, según todos, hay que dar alimentos. Toda nuestra discusión entre Rabbi Shmuel es cuando el hombre se fue a la diáspora y no escuchamos que se murió. Ok, amarle, Patritu Colea, y dijo Rabbi Yohanan, no, tú no me puedes explicar la Mishnah así. La Mishnah no está hablando en un caso que se escuchó. No está escrito eso o algo así. Y no me cuadra, por lo tanto, la Mishnah no acepto de que tú me digas de que está hablando en un caso que escuchamos que se murió. Entonces, si no estamos hablando en un caso, el que se murió, sino en un caso regular, y aún así vemos que ¿qué? Aún así vemos de qué pueden cobrar la ketupá, que puede cobrar los alimentos. Hay pregunta en contra de Shmuel. Kiati Rabin Amar Maaseba Lifne Rebi Bebet Sharim velo pascal la mezonot Lifne Rabbi Shmuel betzipor pascal la mezonot Amar Rabbi Yohanan Amar Rebi shelo pascal la Daron echilku Yohanan ben Kohanim el alina shevua aval mezonot yavin la Amar la Shem barabasha que parte de Shmuel Bebel que shamu shemet Amar le patrino Baikulai la Gemara trae una versión de igualito todo lo que vimos ahorita con Ravdimi cuando vino a Israel a Babel, pero los nombres al revés. En vez de que el que Rebi fue el que dijo como Rav, de que si se le alimentos, Rebi el que dijo que no se le alimentos, según la segunda versión, como Shmuel. Y Rabbi Ishmael, en vez de decir de como Shmuel, de que no se le da, según esa segunda versión, sí se le da como la opinión de Rav. Y Rabbi Yohanan, según esa segunda versión, le preguntó, en vez de contra Rabbi Ishmael, en contra Rebi. Y dijo Rabbi Yohanan que no podemos explicar así la Mishnah, por lo tanto estoy en contra. Bueno, y la halajá es como quien, dice la Gemara, Ve'ilgeta kavate de Rav, uposki mezonot leshetish. Dice la Gemara, la halajá es como Rab, que si una pareja está casada, el hombre se fue a la diáspora y la mujer está solicitando alimentos después de 3 meses, decimos que ¿qué? Se le da alimentos como la opinión de Rab. Y en ese mismo momento que dictaminaron que la halajá es como Rab, dictaminaron otras 2 halajot. Vamos a verlas, dice la Gemara, Virgen, acabate de Rabuna Amarrab, de Amar Rabuna Amarrab, y Jolai, tomarle bala, eni nizonit veni osa, ve ilgeta que bate de Razevit becunia, de Amar Razevit, hani mané de cunia, jivare veuka misharu, yeruke asire, velo ambran, ela delet veu cartunfle, abal it veu cartunfe, asire, dice la Gemara, las otras 2 alajot que dictaminaron ese día fue la siguiente. La primera de esas fue lo que la alajá es como Rabuná en nombre de Rab, que él dice, que Rabuná en nombre de Rab dice que una mujer puede decirle a su esposo, no me des más alimentos y mi salario es para mí. Como explicamos antes, normalmente el salario de la mujer ¿a quién le pertenece? Al hombre. Y al hombre. Y el hombre en vez de eso tiene que darle ¿qué? Alimentos a la mujer. Ahorita, ¿esto fue hecho para el bien de quién? ¿Para el bien de ella o para el bien de él? Según Rabuná nombre era para el bien de ella. Y por lo tanto, si ella decide, no quiero más recibir alimentos y yo me quedo con mi salario, permitido. Sí, y así de la halajá, dice la Gemara. Y la segunda de estas 2 halajot que se dictaminaron ese día, es que la halajá es como Razevit en cuñá. ¿Qué es cuñá? Un utensilio, escuchen bien, de barro, de arcilla, que está cubierto por plomo, por un tipo de vidrio, por algo así. ¿Qué? Dice Razevit que cuando son estos utensilios, normalmente, a ver, les explico una pequeña introducción. Un utensilio que fue cocinado algo no kosher en el utensilio, eso se absorbe el no kosher y hay que kasherizar el utensilio.
muchas veces no se puede ni kasherizar. Por ejemplo, cuando el utensilio es de jerez, de barro. ¿Por qué? Porque absorbe y no lo saca. O sea, ahí quedó, ¿sí? O mejor dicho, absorbe y saca cuando cocinas, pero no lo saca completo cuando se haga la. Entonces cada vez saca, entonces no sirve. Viene Rav Zevi y dijo que si estaba cubierto por una esmaltado o algo así, por un material de plomo o algo así, de color negro y blanco, eso causa de que nunca absorba el utensilio de barro. Y por lo tanto, no hay ningún problema. Pero si es de color verde, normalmente para que se haga verde le ponían uno de los ingredientes para que sea verde, y ese ingrediente causaba que sí absorba, y por lo tanto no tiene cómo solucionarse. Pero algo parecido que hoy en día es el vidrio. El vidrio hoy en día no absorbe según los sefaradim, ¿sí? Así es la halajá. Uno puede usar un vidrio caliente con leche y con carne, no a la vez. Sí, Ashkenazim dicen que sí absorbe, pero Sefaradim dicen que no absorbe, y es el mismo concepto aquí de la Gemara. De todas maneras dice la Gemara que todo esto, también si decimos que los blancos y los negros que no absorben supuestamente, aunque se usó para algo taref, sigue siendo kasher, es únicamente cuando están lisitos completamente. Pero si tienen rayones en la mitad y están craqueados un poquito, tienen como unos huequitos, ahí decimos que que por los huequitos entra y absorbe. Todo lo que decimos que no absorbe es cuando está completamente en buen estado, que también eso aplica para el vidrio. Cuando está un poquito así rayado y demás, sí, normalmente cuando el vidrio como es finito, cuando se raya un poquito ya se rompe, pero si es un poco más grueso, por ejemplo en goma, hoy en día una de las opiniones es que goma no absorbe, pero si está rayado y no está en buen estado, por los mismos huecos que tiene, absorbe por ahí, y ahí sí va a ser un problema. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.